gente, soy Ismael Alegría de Calechiqui Taberna de La Cunza y hoy vamos a hacer unas yemas, postre tradicional que técnicamente igual sí que es un poco más complicado, pero bueno, con algún truquillo os enseñaremos, seguro que lo sacamos adelante. Empezamos. Ya tenemos aquí, receta, os he dicho, técnicamente igual es de las más complicadas, pero mirad qué ingredientes son. Azúcar, agua y de estos 32 huevos tenemos que sacar la yema. Estaremos un ratito sacando yemas, hay que tamizarlas y después arrancamos. El azúcar con el azúcar y el agua vamos a hacer un jarabe a punto de hebra gorda, tirando a muy gorda. El tema es, cuando ponemos esto a hervir, en hebra gorda está con 118 grados. No revolver, si no se nos hace azúcar invertido. Esto que se te queda blanco, cristalizado, no. Ponemos al fuego que hierva el solo, hasta que llegue a 118 grados. No tenemos termómetro, os voy a enseñar un truquillo con un bol con agua y hielo para aprender cómo es la hebra gorda, ¿vale? Venga, poneros el delantal que vamos a la cocina. Vamos a empezar con la receta. Ya tenemos aquí todos los ingredientes. Apuntaros todo que se os va a olvidar alguno, ¿eh? Huevos, agua y azúcar. Cuidado. Cogemos el agua. Lo echamos al azúcar. Quitamos este bol ya. Y esto al fuego, que vaya cociendo. Punto de hebra gorda, 118 grados. Vamos a hacerlo sin termómetro, luego os enseño el truco. Y mientras eso hierve, nosotros vamos cascando los huevos y separamos las yemas de las claras. Ahí tenemos una. Esto un rato, ¿eh? Aquí vamos a tener que tener un poco de paciencia. Listo, aquí tenemos nuestras yemas. Nos ha llevado un rato, pero aquí están. Las hemos mezclado y las hemos colado para quitar todas las pieles que tiene la yema, ¿vale? Las colamos, mira cómo queda. Aquí están. Y ahora aquí tenemos ya el jarabe hirviendo, ¿veis cómo está? No ha cogido color, burbuja gorda, 118 grados hemos dicho. Truco, agua con hielo, cuchara fría. Cogemos un poco el jarabe, lo metemos al frío. Acordaros, 118 grados, no metáis la mano ahí que os quedáis pegados. Cogemos el jarabe, ya hasta aquí, yo creo que le falta un pelín todavía. Vamos, ¿veis? No hace bola. Esto es el jarabe. Un poquito más. Está a hebra media. Está. Un poquito más de tiempo y volvemos. Mira la burbuja que está haciendo. Ahora cuando empiece fuerte, se ve, al principio es agua con azúcar y la burbuja es súper rápida. ¿Veis cómo es súper rápida? Cuando vas pesando va haciendo como plop, 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 plop. Es distinto. Está engordando ya nuestro jarabe. Importante no darle vueltas para que no se nos invierta, que se vaya cociendo el solo. Se oye, el sonido es distinto de la burbuja también. Y cuando volvamos a meter el agua, se nos tiene que hacer como una perlita de cristal. Como os he dicho, igual es la receta técnicamente así un poco más complicada de todas las que hemos hecho, pero el resultado luego ya veréis. Venga, vamos, ahora yo creo que sí. En la segunda intentona, para estar seguros. Cuchara. Cogemos una cuchara de jarabe y el agua y hielo. Acordaros, 118 grados, 120 grados. Ni se os ocurra meter la mano ahí. Os quedáis pegados. Aquí ya, y cuando coges lo de abajo quema. ¿Veis? Quitamos la cuchara. Mirad.
¿Veis ahí la bola que parece un cubo de hielo? Pues no, es el caramelo. Esto es. ¡Listo! Ahora ha bajado esto un poco la temperatura. Cogemos, no quema el mango. Y vamos echando poco a poco a la yema. Y la voy cociendo, por supuesto. Así, ahí lo fino. Must be the reason I was made to improvise. It's the jazz in me, the jazz in me that makes me who I am. Intentar echar, mira, se me ha caído a mí un poco en la varilla y ya. It's the jazz in me, the jazz in me, my special something else because what I do no one else does. Y a esto echaremos al fuego. Get a little messy when I get busy. I don't need perfection when I jam. Vale, ya tenemos aquí nuestras yemas cociendo con el jarabe de hebra gorda. Hay que cuajarlo ahora bien y cuando esté cuajado, cocido, cuidado que no se agarra muy fácil ahora. Lo meteremos en ese bol metálico y a enfriar a la nevera. Y cuando esté bien frío, haremos bolitas. Esas bolitas que estén en la nevera por si acaso frías y haremos otro jarabe igual que este, de hebra gorda, si puede ser un poco más gordo todavía. Y será apartar el jarabe del fuego, darle vueltas con un cucharón hasta que se ponga blanco, no esté transparente como antes, y envolver las yemas en él. Y las sacaremos a una bandeja con una capa finica de azúcar, dejar enfriar y a comer. Mira, esto ya estáis viendo. Hay que tener mucho cuidado que no se nos agarre. Aquí tenemos, acordaros, las 32 yemas y el jarabe que hemos hecho con 375 de azúcar y 125 de agua. Temperatura, si queréis con termómetro, 118 grados, la ideal. Si no tenéis termómetro, bol de agua, hielos, cuchara, sacar un poco de jarabe y bolear. Mucho ojo, no metáis el dedo dentro, que a 118 grados te funde el dedo. Y entonces haremos yemas de dedo en vez de huevo. Venga, que volvemos ahora. Listo, ya tenemos aquí esto cocido, ¿veis? Las yemas con el azúcar y el agua, o sea, yemas con el jarabe. Hemos cocido con mucho cuidado que no se agarre. Lo ponemos en este bol para que se enfríe rápido. Tapamos y a la nevera. Y cuando esté frío, haremos las bolicas. Haremos otro jarabe en esta cazuela. Y esas bolicas las envolveremos en ese jarabe. Y las sacaremos, como os he dicho antes, a otra bandeja que en la base tendrá un poco de azúcar. Esto así. Esto ya no quema, ya no quema tanto. Ya no es como antes que estaba a 118 gramos. Limpiamos. Tapamos con el fino a piel para que no coja olores en la nevera. A piel significa tocando el producto. Así, no cojo olores y aparte no hace pieles desagradables, no hace costras. Tocamos la piel y ahora repasamos para meter en la nevera. Limpiamos todo esto y volvemos. Un paso más. Ya estamos aquí de vuelta, ya tenemos aquí nuestra yema cocida. ¿Veis cómo está esto? Quitamos el film. Ya está frío y vamos a darle forma ya. ¿Veis cómo queda? Les vamos a dar forma ya. Y mientras le damos forma, como luego hay que envolver otra vez en un jarabe de hierba gorda, otra vez como antes, que ahí sí que está el intríngulis de esta receta, voy a poner, aquí tengo igual que antes, 375 gramos de azúcar, 125 de agua, lo ponemos al fuego.
A tope. Aquí tengo el bol con agua y hielo, la cuchara, para cogerle el punto, a ver si le cogemos bien. Y aquí tenemos nuestra yema cocida. Ahora me diréis, esto, pues mira, la forma que vosotros queráis, con cuchara, sin cuchara, con los dedos. ¿Ves cómo se pega esto? Es casi imposible trabajarlo así. Truco del almendruco. Humedecer las manos, mojadas. Mira qué diferencia. Y hacemos bolicas del tamaño que queramos. Mojamos la mano. Y hacemos bolas. Acordaros que está ahí el jarabe cociendo. Luego de aquí, de esta receta base, almendra en polvo, mezclamos con esto. Podemos hacer turrón. Si te haces un bizcocho en casa, esto extiendes encima el bizcocho, le echas azúcar y le cremas con un soplete y te sale tipo unas tazas San Marcos. No es solo para hacer esto, ¿eh? Esta receta es base, como hemos dicho otras veces, receta básica, pero se puede utilizar para otras cosas. Bajamos un poco. ¿Veis? Sin estar la mano húmeda es casi imposible trabajarlo. Se nos pegaría. ¿Veis cómo tengo los dedos ya? Aún teniendo húmeda la mano. Nos hacemos así unas bolicas. Y mientras hace el jarabe, boleamos todo. Venga, volvemos enseguida. Here's a little story, just a little aside. I think I can confide a little nugget about me. You see, I really like to take a blank page and make something up right. Listo, ya tenemos aquí nuestro jarabe, vamos a comprobar el punto. Es igual que antes, hebra gorda. Acordaros, meteros a enfriar. Para no quemarnos. Mirad. Ahí tenemos la bola. ¿Veis la bola aquí? Una bola de caramelo. ¿La veis ahí? Pues ahora para hacer esto es revolverlo. ¿Veis cómo saca espuma? Que coja color blanco. Que no llegue a invertirse, que no se nos cuaje. Burbujas de aire. Y he preparado el plato con la base con un poquito de azúcar. Limit things I could improve on, like never do the same thing twice. You see, I have a tendency to over. Vamos a probar con una, a ver cómo va. Si no, le daré otro meneo. Ahí tenemos. ¿Veis este baño? Esto luego se enfriará y quedará ese glaseado blanco. Qué bonita. ¿Veis cómo está cambiando color? Ya no es transparente, como el agua. Vamos a apartar esto aquí. Y echamos las yemas. ¿Veis cómo cambia color? Y luego esto se quedará fuera un cross y dentro todo el dulzor de la yema cremosa. Yeah, it's got to be the jazz in me that makes me who I am. It's all part of God's plan. It's jazz in me, yeah, the jazz in me. My special se está poniendo duro ya. What I do, no one else does. It's just the jazz in me. Y ahí tenemos nuestras yemas. Como os digo, esto es la receta de las que estamos grabando aquí ahora, técnicamente la más complicada.
azúcar de la fuente. Y ya tenemos nuestras yemas. Play is different cause you see I never like to hear the same thing twice. Must be the reason I was made to improvise. It's the jazz in me, the jazz in me. Nuestras yemas. That makes me who I am. It's all part of El maestro Donezar era un artista haciendo esto. Confiterías Donezar, the jazz in me. en Pamplona. Esta ha sido un poco más fea, se me ha dicho. Y esto es todo. Ahí tendríamos nuestras yemas. Para cogerlas luego. ¿Veis cómo está cuajando esto ya? Yo tengo aquí estas con el cuchillo. ¿Veis cómo está ya? Y por fuera se nos queda ese caramelo. No queda tampoco muy duro. ¿Veis el ruido que hace ya? Esa cobertura. Y dentro está la yema súper cremosa. Ya lo tenemos, listo. Nuestras yemas. Ahora escogeremos las más bonitas para presentar y listo, terminado. Bueno, aquí tenemos nuestras yemas. Como os he dicho, la receta más difícil técnicamente que hemos hecho. Pero han quedado decentes. Estilo casero. Hasta la próxima. Intentarlo, que a la tercera os salen bien. ¡Agur! You see, I really like to take a blank page and make something up right off the top of my head. Apa, mentxe gaude, ni aizea naiz, Doneztebarra, sukaldaria afizioz eta ofizioz baitare, eta gaurkoan sagar tarta egitera heldu naiz. Aberi animatzen zaten? Venga! Gure gaurko sagar tarta basea izango da galletakin. Badire mota unistako sagar tartak egiten alda, masake bradakin, egiten alda hojaldreakin, bueno, guk gaur kasu honetan egin behar du galletakin. Egiten alda berdina eta aldatu eta basea jarri hojaldrea estiratu eta egiten alda, baina guk egin behar dugu galletakin. Orduan, galletak eta mantekila, osagaietan arroltziak, azukria, irina, sagarrak eta esnegaina. Edo esniak ere balioko luke, Eta gero gainetikan dekoratzeko bertze sagar bat, azukre pixkot eta mermelada. Kasu honetan da albarikokena. Balio digu melokotonanak, balioko luke arananak, bale? Asuntu da kolorea gehien bat, bale? Venga ba. Orduan, ja behin tarta dagolikan egina, sagarra paratu barra dugu gainin, lamina finetan. Orduan ingo dutena da orain, xurituko dut, eta moztuko dut fina jartzeko nasketa horren gainin. Hau berez da, bueno, gustua ematen dio ere, baina, bueno, printzipioz gustua ematen diona da rellenoko sagar horrek, ez? Orduan hau inen dugu xuritu, kenduko izkiogu pepitak. Hau, posible dugu hola nabalakin egin edo deskerazonadore batekin tita batin egiten da, Baina, bueno, hola ez dugun, pues gaur egingo dugu hola. Eta orduan orain inen dugu moztu. Sobera finak ez moztu, fina pixko bat bai, baina sobera finak ez bertzenez iten direk izkali. Bale, orduan, bueno, saiatu berdintxo galitu daila. Hola. Bueno, egin dugu, osagaiak, rellenoan osagaiak denak intugu nasi termomisan, eta orduan hemen dugu ja galletan basea, lehen horran dugu bezala reposatu du neberan, hartu du gorputza, eta botako dugu hemen
relleno guzia. Eta behin, relleno botata gero, jarriko dugu sagarrak, laminak moztutugunak. Garrantzitsua da, oroitxea, hau beratxa dela. Orduan, ez egin indarra, ez sartu barrenera, zertzenaz, puf, eroriko da dena barrenera. Vale? Orduan, pixkat utziola. Gero hau aukeran dago norberari, sagar, ja barrenean badu sagarra, orduan, nik sagar pila bat ere ez diot jartzen. Posible duzu dena sagarraz bilu ere, hori norberan gustora. Nik nahiago dut pixkat, hori azkenin begitik sartzeko sagarrana dela, baino zaporea rellenoak badu. Bai, doitzen zate, trituratu dugula sagarra, esnea edo esnegaina, zukria, irina eta arroltziak. Baserriko arroltziak. Beti librean ezitako oiluen arroltziak. Bide nabar, osasun txua goiatez gain, bide nabar, gure bizilagun abeltzainei diru ematen badiegu asko zobe. Bale? Orduan, hemen dugu sagarra jarri dugu denin, eta horrein ingo diguna da, gaztelea zartzen den bezala espolborear, pixkat, botako digu hemendikan, honek ingo duguna da, behin labian, azukria pixko turtuko da, eta emango dio doratu eta krujiente punto bat. Bai? Hola xe. Listo. Erki, egondu da, 180 gradotan, 30 minuto labian. Eta ateri dut, desmoldatu da, eta orain botako dut mermelada. Mermelada hau da albarikokena, bai? Orduan ingo diotena da. La mermelada da, ez dugu pila bat nahi, bale? Da pixko bat brillo hori, azkenin sagarrak iten da idortu. Orduan, botatzen diogu pixkot. Mermelada biharrin, adibidez, balima zenuten brilloa, erabiltzen dena boiloi botatzeko edo gelatina pixko bat erabat gogortu gabe, horrek ere balio du. Azkenin, zaporea ematen dio, ona gelitzen da albarikokean zaporea, baina da gehiago kolorea eta brillo pixko bat emateko. Orduan, bueno, norbera gustuak eta gero beti ere ez dugula. Eta ez da munduak akitzen ez dugulako albarikoke marmeladarikan. Beti jakin behar da dagonakin apainatzen, ez? Egun batin bota garra lima diogu aranana ez da pasatzen. Bale? Orduan, ja bota diogu eta ingo dugu moztu puxkatxo bat, bai? Hau, gelitzen da mundiala, onduan krema inglesa pixko batekin, vainilan helatuakin, nola ez, txantileakin, Litzen altzaigu, ahitzona gauza honitzekin. Jarriko diogu, nola ez, menta pixkot. Eta ara, hemen gure sagar tarta, galletan baseakin, eta oroitu hemen sagarra dagoela trituratua. Berriz erraten dut, hemen nahi baldin baduzue sagarra puxkak edo maspaxak adibidez, kolore puntu bat ematen dio, zaporeaz gain, gelitzen da, izan beharren lixua, gelituko lirateke, hola puntuak, eta beti ona gelitzen da. Bale? Erki ba, aberria gustatzen zaizuen, eta animatu, hurren arte, aio! Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.